Bienvenidos. Para empezar el año vamos a hablar de una palabra que suena a drama, pero que en realidad es un salvavidas. El conflicto, ¿no? Porque cuando una historia no funciona, 9 de cada 10 veces no es porque le falta originalidad o un giro loco, sino es que le falta fricción. Le falta algo que empuje al personaje, que le complique el día a día y de paso que le obligue a elegir. Al terminar este podcast vas a poder mirar tu historia y decir, vale, mi conflicto principal es este, el secundario es el otro y no solo eso, sino que te voy a contar 10 tipos de conflictos que existen. Veremos los conflictos clásicos, los modernos y los postmodernos. Un año más, yo soy David Esteban Cubero y esto es Guiones y Guionistas. Bueno, como os conté la semana pasada, el año pasado, los miembros de la Academia de Cursos de Guión.com, que ya sabes que es el lugar donde hay más cursos de guión y todo lo que necesites, tienes ahí las respuestas, he subido una masterclass que es fundamental para este inicio de año, que es cómo planificar mi año como guionista. Los suscriptores ya le podéis echar un ojo. Bueno, nos vamos con el tema del conflicto y bueno, lo primero es definir un poco lo que es el conflicto. Y sobre todo tenemos que tener claro una cosa, conflicto no es pelea. O sea, sí, puede haber gritos, puñetazos, persecuciones, pero bueno, eso es como la espumita. El conflicto, el de verdad, es otra cosa. Es un personaje que quiere algo y una fuerza que se lo impide con consistencia. O sea, no vale que se lo impida un ratito y ya está, ¿no? Tiene que ser una oposición real, sostenida y con consecuencias. Atentos a esta palabra, consecuencias. Y tampoco es lo mismo conflicto que problema. Porque un problema puede ser, por ejemplo, vas con el coche y se te pincha una rueda. Bueno, has tenido un problema, pero bueno, cambias la rueda y sigues. El conflicto, sin embargo, implica que si el personaje no supera ese obstáculo, va a perder algo importante. Pues su seguridad, su amor, su identidad, su dignidad, su vida o incluso a veces una excusa para seguir mintiéndose. Y aquí viene la idea clave. El conflicto no solo complica, también revela, porque va a sacar a la luz quién es este personaje cuando no puede escapar. Y para comprobar si lo que tienes en tu historia es un conflicto o simplemente cosas que pasan, te propongo un test muy simple. Imagínate que quitas esa fricción central. ¿Qué pasa con tu historia? ¿Se cae? ¿O sigue funcionando más o menos igual? Obviamente, si sigue funcionando, es que no era un conflicto. Era ambientación, era anécdota, era algo creado para generar atmósfera, pero eso no es algo que te mueve la trama. O sea que reduciéndolo a una pequeña fórmula, el conflicto sería un objetivo más un obstáculo más consecuencias. Y si además le metes la presión del tiempo, pues ahí ya tienes un cóctel ideal para que tu protagonista no pueda perder el tiempo ni quedarse en casa viendo series. Porque el conflicto al final es eso, es la vida diciéndole al personaje, sale ahí fuera, y el personaje que no quiere hacerlo porque sabe que va a sufrir, bueno, pues al final va a tener que salir. Y ahora vamos a ver una tipología de conflictos para que nos quede más clara. Los primeros 3 conflictos que vamos a ver son los conflictos clásicos, que son los de toda la vida. Es decir, fuerzas claras, reconocibles, casi arquetípicas. Y bueno, la gracia es que, aunque puedan parecer simples, pueden tener una profundidad brutal si los conectas con decisiones difíciles del personaje. El primero de ellos, ¿no? Es el primero que surge en la humanidad, yo creo, que es el hombre contra la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza no negocia. Aquí el antagonista es el mundo físico, el clima, el mar, la montaña, el desierto, un incendio, una epidemia o el propio cuerpo, ¿no? Cuando decide, por ejemplo, hacer huelga sin avisar. Es el conflicto clásico de supervivencia y resistencia, donde, bueno, la tensión es muy inmediata porque el conflicto se ve y se siente. Tengo frío, hambre, sed, dolor, aislamiento, pero ojo, lo que te hace grande no solamente es aguantar, sino también qué te obliga a sacrificar para mantenerte vivo. Ejemplos clarísimos, bueno, Náufrago, ¿no? Literalmente un hombre contra la isla y contra el tiempo, 127 horas, ¿no? Esa película en la que, ¿no?, la naturaleza le hace esa trampa mecánica que le engancha al tipo con el brazo, ¿no?, cuando en mitad de las rocas cuando está haciendo escalada. El Renacido, otro clásico, ¿no?, donde el mundo entero parece haberse puesto a confabular contra el protagonista para que no pase de una escena a otra. O Lo Imposible, ¿no? Todas estas grandes películas de catástrofe, ¿no?, donde, bueno, pues arrastran con todo, con lo físico, con lo emocional, con todo. Series como, por ejemplo, The Terror, normalmente es un conflicto como muy fácil de identificar. Segundo conflicto clásico, hombre
contra hombre, ¿no? Un duelo de voluntades. Este es el conflicto con un antagonista personal, ¿no? Alguien se va a interponer activamente entre el protagonista y su objetivo. Puede ser un rival, puede ser un enemigo, puede ser un perseguidor, puede ser un competidor, puede ser un monstruo, ¿no? Puede ser una expareja que tenga argumentos, y funciona normalmente como un choque entre estrategias y valores. Eso sí, cuanto mejor sea el antagonista, pues mejor te va a quedar el protagonista, porque le va a obligar a definirse, ¿no? Y a elegir y a resolver. Y aquí siempre tenemos una regla de oro, que es que el antagonista no debe de creer que él es el malo en la historia. O sea, él tiene que creer que tiene la razón y que lo hace por algo. Ejemplos: Hit, ¿no? Donde vemos a dos profesionales enfrentados en estado puro. Kill Bill, ¿no? Ahí estamos contando una historia de una venganza con una lista, ¿no? De a quién tiene que vengarse y una katana. El Caballero Oscuro, ¿no? Vemos esa guerra entre Batman y Joker, ¿no? En una batalla moral. No es país para viejos, en esa persecución con un antagonista impresionante, Javier Bardem, como siempre, ¿no? Como que vamos, que te da escalofríos total verlo. Y series, por ejemplo, ¿no? Una clásica, Breaking Bad, ¿no? Es un festival del hombre contra hombre, Walter contra Jesse, Walter contra Gus, Walter contra Hank, Walter contra todos. El tercer conflicto clásico sería el hombre contra Dios, o contra el destino, contra lo sagrado. Y claro, aquí el antagonista no es una persona ni un fenómeno meteorológico, es una fuerza superior o inevitable. Puede ser Dios, puede ser la fe, puede ser el destino, puede ser la culpa sagrada, una prueba moral, o incluso la sensación de que haya un orden que nos supera. Este conflicto suele tener un tono como más filosófico, más trágico. De hecho, pues, todas las tragedias griegas casi entrarían dentro de este problema. Pero claro, se vuelve dramático cuando lo adaptas a problemas concretas y preguntas como: ¿qué haces si el mundo no es justo? ¿Qué sacrificas para mantener tu fe? ¿Qué, lo aceptas o te rebelas? Ejemplos: El séptimo sello, la peli de Bergman, ¿no? Donde el caballero literalmente juega al ajedrez con la muerte. La película Silencio, o la película A Serious Man, que literalmente es un hombre intentando entender el por qué a mí, y el universo como que no le responde. O la peli esta, por ejemplo, de Jim Carrey, ¿no? Que se llamaba en España Como Dios, y en Latinoamérica creo que Todopoderoso, en el que es una versión cómica del Yo lo haría mejor que Dios. Y en series, por ejemplo, The Leftovers trabaja muy bien esa pelea con lo incomprensible y con la necesidad humana de encontrar sentido. Bueno, hemos visto los conflictos clásicos, ahora nos vamos con los conflictos modernos. Que claro, aquí ya la cosa se pone más incómoda, porque el antagonista no siempre es un tiburón o un villano con cicatriz o la voluntad de los dioses. Muchas veces es una norma social, un sistema que te tritura sin despeinarse, o a veces tu propia cabeza, ¿no? Tu propia cabeza, ¿no? Pues eso, montándose ahí su paja mental, su teatro experimental a las 3 de la mañana. Son conflictos donde las reglas del mundo son menos claras, hay muchos más grises, y el personaje tiene que luchar no solo por sobrevivir, sino para no perderse a sí mismo. Un conflicto de este caso, el número 4, sería hombre contra la sociedad, ¿no? El típico en el que el sistema te aplasta. Porque aquí el antagonista es la estructura social, el Estado, la ley, la burocracia, la clase, la industria, la cultura dominante, una comunidad cerrada, un régimen totalitario, o incluso una normalidad, por llamarlo de alguna forma, que te exige obediencia. Y lo potente de estos conflictos es que muchas veces no hay un villano único al que derrotar en el clímax, porque el enemigo muchas veces es difuso, ¿no? Es uniforme, es una sonrisa corporativa, porque el enemigo es difuso, ¿no? Y tiene de repente 1000 cabezas, ¿no? No sabes muy bien qué es. Eso sí, todas te van a llevar el sello, muchas veces el uniforme, la sonrisa corporativa, porque dramáticamente funciona cuando lo representas a través de ciertos mecanismos como normas, castigos, vigilancia, exclusión, y luego también ciertas caras visibles. Pues los jefes, los policías, los burócratas, los vecinos, los comités, los algoritmos. Ejemplos: bueno, uno de estos clásicos, ¿no? Un poco el que empezó casi este tipo de historia sería 1984, que es la versión canónica del sistema como una presión mental. V de Vendetta, por ejemplo, que convierte esa sociedad totalitaria en espectáculo y rebelión. Los Juegos del Hambre, ¿no? Ese sistema adolescente contra el sistema televisado. O el show de Truman,
¿no? Aquí la sociedad es una especie de jaula diseñada, todo para la vida de un tipo y encima visto por los demás. En series, por ejemplo, bueno, pues el cuento de la criada, obviamente, ¿no? Ese conflicto contra un régimen teocrático, o incluso Chernobyl. Chernobyl, la maravillosa serie en la que te cuenta cómo esa mentira institucionalizada se convierte en el antagonista del protagonista, que lo que quiere saber realmente qué pasó con Chernobyl. El quinto conflicto es el de hombre contra sí mismo, que es cuando, tu peor enemigo eres tú mismo. Y aquí el conflicto es algo interior, ¿no? Pues el deseo contra el miedo, el impulso contra la ética, la necesidad contra el orgullo, la ambición contra la inseguridad. Y esto, claro, este tipo de historias no se escribe con discursos bonitos, ¿no? O con, ay, no, es que estoy mal por dentro, ay, mientras alguien mira la lluvia, ¿no? Porque esto al fin y al cabo es cine. O sea, se escribe con acciones contradictorias, ese personaje que se sabotea haciendo cosas contrarias a lo que quiere, ese personaje que evita lo que quiere, ¿no? Donde todos los espectadores vemos que haz esto, y él lo va evitando. Muchas veces elige lo cómodo, o va repitiendo patrones que le destruyen, o se traiciona para no enfrentarse a una verdad dolorosa. Ejemplos de este conflicto: Manchester by the Sea, ¿no? El típico duelo interno que no se resuelve con una charla motivacional. Cisne Negro, ¿no? Esa también guerra interior que lleva al cuerpo y a la percepción, ¿no? Shame es un conflicto con la compulsión y la vergüenza. Joker, sin entrar en debates, trabaja el deterioro interno como motor trágico. Y series, por ejemplo, como la de BoJack Horseman, ¿no? Que ahí vemos a un protagonista que está totalmente autosaboteándose todo el rato. O Fleabag, por ejemplo, ¿no? Donde vemos ese conflicto interno con ironía, con culpa y con ese deseo de conexión. El sexto conflicto es el hombre contra un mundo sin Dios, ¿no? Cuando el vacío te mira. Y aquí, claro, el conflicto no es Dios contra el hombre, sino la ausencia de un sentido garantizado. No es un conflicto existencial. Aquí el personaje se va a enfrentar a la idea de que no hay una justicia automática, no hay respuestas claras, no hay un marco moral que sostenga todo esto. Y eso genera, un antagonista muy moderno. Esa tentación que tenemos al cinismo, a la apatía, a la renuncia, a la anestesia. Dramáticamente, aquí la pregunta no es ¿ganará?, sino ¿para qué seguir? Y claro, aquí normalmente lo duro es que la historia no te deja responder con una frase bonita, porque no es una pregunta con una respuesta fácil, sino que, ahí te va a exigir una elección. Hay ejemplos, ya hemos hablado de ella con otro conflicto. No es País para viejos. Claro, tiene mucho de ese mundo sin un orden moral donde la violencia te cae de un lado o de otro. Her, por ejemplo, trabaja ese vacío y esa necesidad de sentido en un mundo hiperconectado. Lost in Translation también trabaja ese desconcierto existencial, ¿no? De una forma como muy, muy íntima. Sinécdote Nueva York, ¿no? Aquí el Charlie Kaufman siendo Charlie Kaufman 100%, ¿no? Esa espiral sin sentido de la historia y esa representación que tú estás ahí viendo y diciendo ¿esto qué es? Y respecto a series, por ejemplo, la primera temporada de True Detective, claro, es un choque total, ¿no? Sobre todo por ese off que vamos oyendo, entre el nihilismo y esa oscuridad del mundo. Y con esto pasamos al tercer tipo de conflictos que hay, que son los conflictos posmodernos, que es cuando la historia sabe que es una historia. Porque claro, aquí ya el conflicto no es contra algo, no es solo contra algo, sino también es contra la forma en la que entendemos el mundo. Y aquí el enemigo puede ser un algoritmo, una realidad que se va deshilachando poco a poco, o incluso el propio relato. El séptimo conflicto sería el personaje contra la tecnología, ¿no? Ese algoritmo que va decidiendo por ti. Porque en este tipo de conflicto la tecnología deja de ser una simple herramienta y se convierte en una fuerza antagonista. Y no tiene que ser siempre un robot con metralleta que te va atacando, sino que puede ser algo como más inquietante. Un sistema que te vigila, que te puntúa, te perfila, te manipula o te sustituye a lo mejor sin que te des cuenta. Y aquí la tensión nace de una pregunta muy concreta. ¿Soy yo quien elige o me están eligiendo a mí? Y dramáticamente funciona cuando la tecnología no solamente es un decorado futurista, sino un mecanismo que te va condicionando las decisiones, reputación, libertad, identidad, cualquier cosa.
En cuanto a ejemplos, seguro que se te ha pasado por la cabeza Black Mirror, que, bueno, va trabajando este conflicto y en cada uno de los episodios de una forma totalmente distinta, pero siempre es este conflicto contra la tecnología. Her, por ejemplo, trabaja el tema del amor con esta dependencia tecnológica. Ex Machina, ¿no? Ex Machina convierte la inteligencia artificial en un juego de poder y deseo. El documental, por ejemplo, de Social Dilemma, te funciona como una especie como de villano invisible, ¿no? Ese diseño persuasivo que lo hace todo para que estemos enganchados. O otra serie, por ejemplo, como Mr. Robot, que también juega mucho con ese control tecnológico del sistema, la paranoia. Claro, y aquí para escribirlo bien tienes que concretar qué hace la tecnología como antagonista. Te vigila, te sustituye, te expone, te seduce, te vuelve adicto, porque si no hace nada, pues no es un antagonista, es una herramienta, es un gadget. El conflicto octavo es el personaje contra la realidad, ¿no? Cuando vemos que la realidad está rota. Y es un conflicto casi epistemológico, ¿no? Te suena como a examen, pero al fin y al cabo es muy simple. Es el personaje no puede fiarse de lo que percibe, ¿no? La realidad, pues de repente se convierte en algo inestable, puede ser una memoria falsa, puede ser identidades fragmentadas, puede ser simulaciones, sueños que se filtran, narraciones contradictorias, y aquí el antagonista está en duda constante. ¿Esto que estoy viviendo es verdad? ¿O me estoy inventando algo para sobrevivir? Y claro, este conflicto engancha mucho porque convierte cada escena en una especie de investigación emocional. Ejemplos, obviamente Matrix, ¿no? Es una versión pop de este conflicto. Origen, ¿no? Inception, de Nolan. Claro, te convierte la percepción en un laberinto con reglas. Memento también. Aquí te convierte como que la memoria es lo que se convierte en el enemigo. Shooter Island, por ejemplo, también te va jugando con la realidad como trampa mental. Y en series, por ejemplo, Dark, ¿no? Dark te complica la realidad a un nivel ya cósmico, como solo los alemanes hacen. O Westworld, ¿no? Sobre todo al inicio te va explotando esa idea con intensidad, memoria y esa construcción de la realidad. Y claro, para escribir esto bien, no basta solo con confundir al espectador. Esa confusión tiene que tener un propósito, ¿no? Como que con cada decisión, con cada giro, ¿no? El personaje se está empujando, pues eso, a una decisión más difícil, no solamente al qué susto. El conflicto noveno sería el personaje contra el autor o contra la narración, ¿no? Que es típica historia donde la historia se revela. Y claro, este conflicto es metaficción pura, ¿no? El personaje se está enfrentando al hecho de ser personaje, o lucha contra el guión, o contra el tropo, o contra el destino narrativo. Y aquí el antagonista puede ser el propio autor, la propia estructura del relato que te obliga a ser el elegido, o el villano, o el interés romántico, ¿no? O el que se muere para motivar al héroe. Es un conflicto muy, muy divertido cuando se utiliza con inteligencia, porque puede ser muy cómico. Pero también, por otro lado, puede ser muy, muy trágico. ¿Tengo libre albedrío o estoy atrapado en la historia que alguien escribió por mí? Y ejemplos, pues Stranger Than Fiction, un ejemplo maravilloso de un personaje contra la narración. The Truman Show, que hemos hablado de él, también tiene mucho de ir contra el creador y contra ese dispositivo narrativo que lo encierra. Adaptation, otro clásico escrito por Charlie Kaufman, que el propio guionista es el campo de batalla, ¿no? Y el guión es el monstruo. Deadpool, por ejemplo, y Fleabag rompen la cuarta pared, ¿no? Rompen la cuarta pared con mucho descaro y con complicidad, ¿no? Y mostrando esa máscara. Y claro, aquí para escribir una historia así tenemos que decidir si la metaficción es un tema o una herramienta. Si solamente es un truco, bueno, pues se agota rápido el guiño, pero si lo conectas a una necesidad de emocional del personaje, ¿no? Pues yo que sé, querer control o querer ser otro, querer escapar, entonces sí, eso le vas a dar profundidad. Y el décimo y último conflicto sería el personaje contra lo sobrenatural. Es decir, cuando no conoces las reglas del otro lado, ¿no? Es un conflicto que se ve mucho en las películas del terror, pero claro, aquí lo sobrenatural no solamente son los fantasmas, sino que hay un sistema con reglas que el personaje está ignorando. Y el antagonista es esa ignorancia, ¿no? Porque el personaje está jugando una partida sin saber cómo se gana ni cómo se pierde. Y eso es lo que te da tensión, te da misterio. Y aquí es distinto a ir contra Dios porque realmente no hay una fuerza moral superior, ¿no? Hay un fenómeno extraño, hay reglas ocultas, algo que puede ser muy hostil, pero también muy incomprensible, ¿no? Indiferente.
¿no? Películas, hablaba del género del terror, como The Ring o It Follows, que tienen reglas muy sencillas con unas consecuencias que son brutales, ¿no? De Conjuring, por ejemplo, la conjura te funciona con un universo sobrenatural donde el conocimiento o la ausencia de conocimiento es lo que te marca la diferencia. El Sexto Sentido usa lo sobrenatural como una revelación emocional. Series, por ejemplo, como Stranger Things, que arranca con un no sabemos qué es esto ni cómo pararlo y te tiras todas las temporadas luchando, intentando entender contra quién estás luchando y cómo poder hacerlo. Pues claro, las primeras temporadas te vale con cerrar la piedra, pero no sabes qué hay detrás. Cierras el agujero para que no te ataquen más, pero no sabemos ni quién es, ni dónde está, ni cómo se le combate totalmente. O series como The Haunting of Hill House, ¿no? Que te mezcla esas reglas medio fantasmales con el trauma familiar. Y aquí, claro, para que funcione cómo contar esto, tenemos que revelar las reglas poco a poco, pero con cierta lógica interna. O sea, si tú se van revelando las reglas y vemos donde hay un momento en que el espectador siente que estás haciéndole trampa porque las estás cambiando, bueno, pues entonces ahí ya con eso la cagamos. Y bueno, para terminar, una reflexión, porque normalmente estos conflictos no suelen ir puros. En una historia no hay un único conflicto, ¿no? Y más, por ejemplo, en las series. Entonces, claro, tú vas a tener que determinar cuál es tu conflicto principal y cuáles son los secundarios, ¿no? El conflicto principal es un conflicto que va a durar todo. Por ejemplo, es una serie de principio a fin, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, Stranger Things, pues hay un conflicto principal que es que desaparece, ¿no? El personaje, y entonces, bueno, hay al otro lado una especie de antagonista fantasmagórico, ¿no? Y malo. Bueno, pues tú tienes que, a lo largo de toda la serie, combatir contra eso. Y pues el último episodio, que en este momento que estoy grabando esto todavía no lo he visto, bueno, pues tendrán que matar a ese malo que empezó en el primer episodio de la primera temporada. Ese es el conflicto principal, y luego cada temporada tiene conflictos secundarios en una los malos son los rusos, en otra los malos es el gobierno que es el que montó esto y hace experimentos. O sea, hay conflictos, luego pues hay conflictos personales, de relaciones entre los personajes, unos que se enamoran, triángulos amorosos, grupos de amigos. O sea, hay otros conflictos pequeños, pero el conflicto principal es ese monstruo que en la primera temporada, en el primer episodio, ¿no? Pues abduce a un personaje, ¿no? ¿Quién es y cómo lo combatimos? Porque es un monstruo que está no solamente atacando a los personajes, sino afectando a Hawkins, a toda la ciudad donde está, y afectando a toda la humanidad. Entonces tú aquí en tu historia, para definir cuál es tu conflicto principal, tienes que hacerte ciertas preguntas. La primera, ¿qué quiere el protagonista exactamente? No vale con ser feliz, sino tiene que ser algo concreto. Conseguir algo, evitar algo, recuperar algo, proteger algo, demostrar algo. Segundo, ¿qué fuerza lo impide de forma consistente? Tercero, ¿qué está en juego si fracasa? Y cuarta, ¿qué decisión difícil provoca ese obstáculo? O sea, que no sea simplemente correr. Y a partir de ahí ya mira a ver cuál de los 10 conflictos encaja con tu conflicto, y si tienes varios conflictos, tienes que elegir cuál es el principal y cuál van a ser los secundarios. Y el principal te tiene que acompañar en tu historia desde el principio hasta el fin. Lo importante que tenemos que tener, ¿no? Como un poco moraleja final de todo este podcast, es que el conflicto no es un castigo para el personaje, es un regalo para el guionista. Porque sin conflicto no hay historia, hay simplemente gente existiendo. Pero bueno, eso está muy bien para la vida real, pero yo qué sé, es como una lavadora que gira, que te pones a mirarla, ¿no? Y a los 2 minutos dices, vale, pero, ¿no? Y ya pues te aburres y lo que sea, ¿no? Bueno, bienvenido al podcast este año. Estoy grabando al inicio del año 2026 y nada, un saludo si lo estás oyendo dentro de un año después, 2, 3 o los que sean. Nos vemos la semana que viene.